Bienvenidos al avance del capítulo 141 de la telenovela Lo que la vida me robó. Graciela le reclama a Amelia porque le ocultó que su hija no había muerto. Fabiola le dice a Pedro que está muy preocupada porque Alejandro puede estar vivo. Él le pide que se calme porque eso sería algo absurdo. Ella no está de acuerdo porque sabe que Nadia sobrevivió y Alejandro puede que también. Pedro le afirma de que no está vivo. Doña Rosario le pide a Montserrat que la acompañe a un evento. Ella le dice que no tiene ánimos de ir a ningún lugar. Doña Rosario la convence diciendo que el evento lo organizó su tía Carlota y es para recoger fondos para los más necesitados. Ezequiel le entrega una placa y un arma a José Luis. Él la recibe y lo apunta. Ezequiel sonríe y entiende que es una broma. José Luis le dice que meterá a la cárcel al Alacrán y a Medina. María le informa a Adolfo que ya recuperó el testamento de Alejandro. Él le pregunta cómo lo hizo. Ella le dice que Ezequiel la encontró hablando con su esposa Carlota y se lo entregó. Adolfo le pide que se cuide porque son enemigos muy peligrosos. Ella le pide que no se preocupe. En ese momento, Josefina llama a Adolfo para pedirle que se vean lo más pronto posible. Él se emociona mucho. Dominga le exige a Macario que le diga de qué hablaba con Graciela. Él se nota muy nervioso, pero le miente diciendo que Graciela le fue a preguntar sobre Alejandro, pero que no le dio ninguna información. Víctor le pregunta a Josefina si cree que Adolfo se preste de contacto para que pueda hablar con Nadia. Ella le responde que no se preocupe porque sabe muy bien cómo manejar a Adolfo. Víctor le pide que sea muy cuidadosa porque él no es una persona de fiar. Doña Rosario está muy pendiente de que Montserrat se vea muy hermosa. Ella le dice que está muy rara. Doña Rosario le dice que debe verse muy bien porque para el evento que van asistirán muchas personas importantes. Josefina felicita a Alejandro porque se ve muy bien. Él le manifiesta que se siente un poco nervioso de volver a ver a Montserrat. María llega al bar La Escondida y le pide a Zulema que le dé empleo como bailarina. Ella no quiere hacerlo porque siempre se va sin avisar. María logra convencerla de alguna forma. Montserrat está muy inquieta porque no sabe a dónde va. Doña Rosario le pide que entre a la iglesia porque allí la está esperando Carlota. Montserrat entra, ella se queda afuera y se encuentra con José Luis. Alejandro llega a la iglesia y llama a Montserrat. Ella se coloca muy nerviosa al escuchar su voz. José Luis ve a Doña Rosario muy extraña, así que le pregunta dónde está Montserrat. Por su parte, ella se da vuelta y observa a Alejandro. Ella se acerca lentamente y muy sorprendida lo toca con sus manos y se le nota una alegría inmensa. Doña Rosario le dice a José Luis que fue a la iglesia a confesarse pero no sabe dónde está Montserrat. Él se ofrece para llevarla a casa. Ella no quiere aceptar, pero José Luis insiste, así que se la lleva. Montserrat le reclama a Alejandro porque se fue sin ella, además que lleva 7 años esperando y llorando su muerte. Él le pide que le dé tiempo para explicarle todo. Ella solo le dice que seguramente se escapó todos estos años huyendo de la policía sin importarle su familia. Alejandro le pide perdón por todo. Adolfo llega al encuentro con Josefina. Él muy romántico le entrega una rosa y le confiesa su amor. Ella exclama que no le cree nada. Dimitrio está recogiendo sus cosas porque se mudará de la casa de Montserrat. Laurito le ruega que no se vaya, pero él le informa que su mamá necesita espacio porque ya tiene un esposo. Adolfo le dice a Josefina que no se ha casado porque la está esperando. Ella le responde que no le cree nada y que seguramente ese truco lo utiliza con todas. Él le afirma que no, luego le da un beso. Al terminar el beso, Josefina le confiesa que hay 2 personas que necesitan su ayuda urgentemente. Montserrat le reclama a Alejandro porque ha pasado mucho tiempo y él no se apareció. Él le ruega que lo deje explicarle. Ella le pide que la acompañe. Luego le indica que le habían hecho un epitafio para que Laurito pudiera ir en sus cumpleaños y fechas especiales. Alejandro siente mucho dolor por lo que tuvo que pasar su hijo. Montserrat, en pocas palabras, lo trata de cobarde por abandonarlos y exclama que llegó demasiado tarde e intenta marcharse. Alejandro le informa que estuvo 7 años en coma y por eso no había aparecido antes. Sandro le dice a Graciela que está muy preocupado de que Alejandro esté con vida. Ella le responde que si Pedro les dijo que no lo está es porque así es, por lo tanto deben confiar en su palabra. Él también le dice que Fabiola quiere vender todo y marcharse de Agua Azul.
Graciela le pide que la convenza de no irse del pueblo porque la quiere muy cerca. Por su parte, Fabiola recuerda a Graciela con mucho odio. Alejandra le informa a Montserrat que llamó a Graciela unos minutos antes de que el avión explotara y ella le dijo que había muerto. Montserrat llora mucho. Él le cuenta que luego de la explosión del avión despertó 7 años después en la cama de un hospital y lo primero que hizo fue pensar en ella. Montserrat le da un abrazo. Macario viene muy emocionado a decirle a Rosario que ya sabe que Alejandro está vivo. Ella le pide que se calle porque allí cerca viene José Luis. Él le pregunta a Macario si ha visto a Montserrat. Macario le responde que salió hace 5 minutos de allí. Dominga llega y la embarra diciendo que Montserrat no ha llegado por ese lugar. Macario la interrumpe agregando que no la vio porque estaba en la cocina, pero sí fue al negocio. José Luis no se ve muy convencido. Montserrat le pide perdón a Alejandro por todo lo que le dijo. Él le responde que tiene razón en reclamarle, porque pudo haberla esperado antes de subir al avión. Luego también le cuenta que cuando llegó a Agua Azul, vio cómo salía de la iglesia vestida de blanco mientras José Luis la besaba. Además que Lauro corrió hacia él llamándolo papá. Montserrat llora mucho y le da la espalda. Él la abraza y le pregunta que por qué se casó con José Luis. Adolfo le pregunta a Josefina si Víctor está en su casa. Ella le responde que sí y lo va a buscar. Él recuerda las palabras de Pedro donde le pedía que si lo encontraba que lo asesinara. Josefina le dice a Víctor que Adolfo lo va a ayudar para que hable con Nadia. En ese momento llega Adolfo y ambos cruzan miradas. Graciela llega a la casa de Fabiola y le pide que hablen un momento. Montserrat le dice a Alejandro que se casó porque pensó que había muerto, además que todos le aconsejaron que realizara su vida nuevamente. Alejandro le pregunta si ama a José Luis. Ella le responde que no. Él le pregunta si aún lo ama a él. Ella le responde que su amor por él sigue intacto. Luego se dan un beso. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.